cómo el matrimonio o lo que pasa en una familia, cómo impacta alrededor. A veces como matrimonios o como familias estamos muy interesados en saber cómo resolver los conflictos entre nosotros como matrimonio. Estamos muy interesados en saber cómo resolver los problemas con nuestros hijos, porque estamos muy interesados en vivir bien, estamos muy interesados en no tener problemas, estamos muy interesados en resolver todos los conflictos que de alguna manera nos causan eh, descontrol o miedo o vergüenza. Pero lo que queremos enseñar en este congreso es que aunque eso es importante, también vale la pena enfocar cómo nuestra familia, nuestro matrimonio impacta alrededor. De tal manera que no deberíamos solo pensar en aquello que nos puede ayudar a quitar nuestras problemáticas, sino cómo puedo yo ser de bendición o de un impacto positivo a los que están a mi alrededor. Por supuesto, comenzando con la familia y de ahí hacia afuera. Creo que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra y lo que le hace falta a este tiempo. ¿Por qué es que hay tantos matrimonios que se están divorciando? ¿Por qué es que las tasas de divorcio van en aumento? Precisamente porque solamente se piensa en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me beneficia, en lo que a mí me hace feliz. Y cuando eso no se logra, cuando eso no se consigue, pues obviamente viene el caos, viene la destrucción. El principio de Dios creo que no es ese. El principio de Dios es hacia un impacto hacia lo que nos rodea. Cuando el Señor forma el primer matrimonio, ya nos enseñaron ayer bastante sobre eso, el Señor le dice a Adán y Eva, multiplíquense y dominen la tierra, sojuzguen la tierra. Si tú te das cuenta, el mensaje de Dios o la orden de Dios no fue hacia ellos, no fue sean felices, no fue logren sus sueños. El mensaje fue multiplíquense, es decir, desarróllense hacia afuera, crezcan hacia afuera y dominen la tierra, influyan la tierra. Cuando Satanás entra al Edén, hizo todo lo contrario. En vez de que enfocaran ellos la vista como matrimonio hacia la creación de Dios, hacia el propósito de Dios, lo que hizo fue que miraran hacia ellos. Con que Dios les ha dicho, Dios no quiere que ustedes sean como Dios. Hizo que la mirada fuera hacia su conveniencia, hacia su propio interés. Y entonces el orgullo, el egoísmo, penetró en el corazón de la primera pareja, del primer matrimonio, y pues sabemos lo que pasó. Entonces hoy vamos a continuar con esa visión de este congreso de mostrar que Dios quiere que seamos familias, que seamos matrimonios, pero no nada más venir a la iglesia o no nada más buscar cómo ser un buen matrimonio para el beneficio de mi propia conveniencia. ¿Cuántos esposos o cuántas esposas no dicen quiero que mi esposo cambie o quiero que mi esposa cambie porque yo tengo derecho a ser feliz? Y si mi esposo no cambia o si mi esposa no cambia o si mis padres no cambian o si mis hijos no cambian, pues entonces voy a abandonar esta familia porque esta familia no me hace feliz. Esa manera de pensar creo que hay que cambiarla y volver a la palabra del Señor. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que hay hombres que están abandonando a sus hijos, hay mujeres que están divorciándose de sus maridos, hay hijos que están dejando el hogar y siguen siendo infelices, siguen con vacíos. Entonces, la solución no es esa.
Vamos a hablar hoy acerca de un contraste, tratando de aportar un poco a todo lo que ya se dijo. No sé cuántos de ustedes tengan fe en Jesús. ¿Cuántos de nosotros decimos tener fe en Cristo Jesús? Y por la fe, la palabra nos enseña que por la fe somos ¿qué? Somos salvos. Por la fe hemos sido justificados, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de Cristo. Esta semana se está celebrando la muerte y resurrección de Cristo. Eso es algo, hermano, que también debemos de aprovechar para recordar, porque creo que es una herencia del cristianismo en el mundo que también debemos de valorar. Tristemente, muchos cristianos ni saben por qué es que esta semana la dan en las escuelas o en los trabajos, ¿verdad? Ya se olvidan. La gente piensa hoy que esta semana la dan para que se vayan a las playas. La realidad es que estas fechas, hermano, históricamente surgen por la necesidad de que la iglesia recordara las fechas aproximadas en que Cristo muere y resucita. Y por eso vale la pena elogiar a todos ustedes, hermano, que no se fueron a la playa, sino se quedaron aquí a edificar sus vidas. Pero lo digo, hermano, porque precisamente es con la muerte y resurrección de Jesucristo que nosotros hemos sido ¿qué? Justificados. Pero esa justicia, nos queda claro que no es una justicia ganada, sino es una justicia recibida por gracia. Y hoy quiero hablarte de cómo esta gracia y cómo esta justificación está presente desde el principio de los tiempos en la Biblia, y que también esta gracia y esta justicia también tiene un enfoque muy interesante a la familia o a nuestras familias. La Biblia nos habla de dos personajes que quiero poner en tu mente, dos personajes que la palabra del Señor les llama justos, les llama justos. Y estos dos personajes son, uno es Noé y el otro es Lot. Los dos están ahí en la Biblia, están en los primeros capítulos de la Biblia, en los inicios de la historia bíblica. Uno de ellos, Noé, vivió en un mundo lleno de corrupción y lleno de violencia, dice la palabra. Un mundo de gigantes, un mundo de gigantes no nada más en estatura, sino también en maldad. Un mundo lleno de inmoralidad sexual. Si tú lo piensas, un mundo muy parecido al nuestro. El otro vivió en una generación y en una ciudad llena también de violencia, llena también de mucha inmoralidad sexual. Una ciudad, hermano, que hasta el día de hoy es una representación del homosexualismo, de la perversión sexual, de la pederastia, de todo lo que hoy el mundo quiere normalizar. Lot vivió en una ciudad que enarbolaba o que exaltaba todas estas formas de vida inmorales. Y los dos vivieron un tiempo donde Dios decidió mandar juicio. Dios decidió mandar un juicio al mundo a causa de la corrupción que había en los tiempos de Noé. Dios decidió enviar un juicio de destrucción a Sodoma y Gomorra, la ciudad donde vivía Lot. El hecho de que la palabra les llame justos a los dos, ahorita lo vamos a explicar, solamente estoy dando antecedentes. Eso ya es una evidencia de que los dos recibieron de alguna manera el favor de Dios, porque la palabra les llama justos a los dos, hermano. Sin embargo, aunque los dos recibieron esa gracia, pudiéramos decir que los dos fueron de alguna manera justificados
como tú y yo, nos vamos a dar cuenta que sus familias tienen una historia muy diferente. La familia de cada uno de ellos no fue el mismo. Y eso es lo que quiero que hoy platiquemos. Dos hombres justos, ambos salvos. Podemos decir que los dos son salvos. Los dos están en la galería de la fe. Los dos son mencionados por Jesucristo. A ambos Jesús los cita o hace mención de ellos de alguna manera. Pero solo uno impactó a su familia y a sus generaciones. Ambos escucharon la voz de Dios, hermano. Noé escuchó la voz de Dios de una manera poderosa, de una manera audible. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esas representaciones que hacen en el cine de Noé. Y podemos estar de acuerdo o no, porque obviamente los directores siempre se toman libertades creativas y a veces meten cosas ahí que uno puede decir eso no está en la Biblia, o eso es demasiado exagerado, o eso es demasiado inexacto. Pero hay algunas cosas que nos hacen pensar a través de las imágenes cómo pudo haber sido. Y hay una película de Noé donde Dios le habla, hermano, y vemos el miedo del cual se llena Noé cada vez que Dios le habla. Se llena de miedo cuando escucha esa voz potente que no sabe exactamente de dónde viene. Imagínate, realmente pudo haber sido así. Pero Lot no nada más oyó la voz de Dios, hermano. Lot vio dos ángeles del Señor. Vio dos seres celestiales. Incluso algunos se han atrevido a interpretar que pueden ser una manifestación de Dios mismo a través de esos dos varones. Imagínate entonces, uno escuchando la potencia de la voz de Dios, el otro viendo la gloria de la manifestación visible, palpable de Dios. Sin embargo, uno salvó a sus generaciones y el otro no. La pregunta aquí, antes de entrar entonces, es: ¿qué tipo de justo estamos siendo nosotros? Porque podemos nosotros sentirnos más que satisfechos con decir somos salvos. Ya somos salvos. Ya hemos sido justificados. Pero ¿será que realmente eso es el todo de la vida cristiana? ¿Ese es el todo de ser parte de la iglesia de Cristo, por la cual Él pagó un precio en la cruz del Calvario? ¿O será que el Señor nos deja ejemplos en la palabra del Señor para que nosotros podamos darnos cuenta y reflejarnos, como si la Biblia fuera, lo que dice el apóstol Santiago, un espejo? Y al reflejarnos nosotros en este espejo que es la Biblia, poder decir: bueno, yo ya soy justo, pero ¿qué clase de justo? ¿Soy un justo como Noé, que está construyendo? ¿O soy un justo como Lot, que está siendo negligente? Vamos a ver los detalles, si me permites. Vamos a abrir la Biblia primero en Hebreos 11. Vamos a entrar a la palabra del Señor y te voy a pedir que tengas tu Biblia ahí dispuesta. Vamos a ver muchos textos, tanto como el tiempo nos dé. Hebreos capítulo 11. Yo estoy leyendo la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Por si ves alguna pequeña variante con la versión que tú traigas. Este versículo es hermoso, hermano. Es un versículo que a mí siempre me ha bendecido, pero también me ha retado. Es un reto realmente lo que dice la palabra de Dios acá. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice así: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Yo quiero que notes todos los verbos que aparecen aquí. El primer verbo que aparece aquí rápidamente: Noé fue advertido. Fue advertido.
¿Con qué fue advertido Noé? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios fue una voz de advertencia. Hermano, obviamente en ese momento la palabra era audible. Estamos hablando de los principios de la historia. Hoy, hermano, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Hoy Dios sigue advirtiéndonos. Y hoy, hermano, el Señor nos advierte. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que abrimos su palabra, cada vez que venimos al culto, cada vez que escuchamos que se citan los textos sagrados, Dios nos está advirtiendo qué hacer, cómo hacer, qué no hacer, por qué no hacer. ¿Recuerdas lo que el pastor ayer nos predicaba, el pastor Jorge, lo que nos decía acerca de la instrucción de los hijos, que es muy importante? Al igual que el Padre Celestial instruye a su hijo Adán y le dice: esto está bien hacer y esto no está bien hacer. ¿Cuáles son las cosas permitidas y cuáles son las no permitidas? Bueno, eso son voces de advertencia. La palabra del Señor nos dice entonces lo que sí es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Nos da voces de lo que es permitido y de lo que no es permitido por el bien de nuestra propia alma. Noé, de la misma manera, fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor reverente preparó. Ese es el segundo verbo. Cuando Noé vio las advertencias o escuchó las advertencias de Dios, preparó. Eso es algo poderoso. Ahorita vamos a avanzar un poco más, hermano, pero quiero primero que notes este análisis rápido de este pasaje. ¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo advertencias y nos preparamos? ¿Cuántos de nosotros venimos al culto, leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios y ponemos manos a la obra? ¿O cuántos de nosotros simplemente decimos: oh, bonito mensaje, oh, tremenda palabra, oh, qué fuerte estuvo, hoy sí el pastor venía enojado, oh, hoy el pastor venía muy optimista? Pero ¿cuántos de nosotros, después de escuchar la advertencia, ponemos manos a la obra? Eso es algo muy interesante de esta descripción de Noé. Noé fue advertido, pero no nada más se quedó ahí con ese impacto. Preparó, puso manos a la obra, un arca para la salvación de su casa. Hermano, esto es algo bien interesante, porque Noé puso manos a la obra en base a la advertencia que escuchó de parte de Dios, pero con un propósito. Y ese propósito estaba directamente relacionado con su casa. Escucha bien, no hay ninguna evidencia, al menos este pasaje nos lo cierra toda posibilidad, de que Noé haya preparado el arca pensando en salvar al mundo. No es cierto eso. Noé no preparó un arca para salvar al mundo. No fue la orden de Dios. Dios dijo: voy a destruir al mundo. Así que Dios no estaba pensando en salvar al mundo. Pues muchos piensan que Cristo vino a salvar al mundo. Jesucristo tuvo el poder para salvar al mundo, pero salvó a su propia casa. Eso es algo que no les gusta a los universalistas. Eso es algo que no les gusta a los católicos. Todos somos hijos de Dios, dicen ellos. Eso no es cierto. El Señor tiene todo el poder porque Él es todopoderoso para salvar a todo el mundo. Pero Él salva solo a sus escogidos. Y esa fue la orden para Noé. Noé, voy a destruir toda carne sobre la tierra, pero tú y tu casa van a ser salvos. Así que Noé puso manos a la obra para salvar a su casa, por la cual condenó al mundo. Juan 3:16, ¿recuerdas que dice? Todo aquel que cree será salvo, pero el que no cree, ¿qué? Será condenado. Entonces la misma arca que salvó a la casa de Noé fue la misma arma o herramienta que condenó a los demás, porque cuando los demás vieron aquella construcción que estaba haciendo Noé, se burlaron de Noé y dijeron: qué tonto eres, qué torpe eres, en vez de irte a la playa te vas a meter a un congreso a leer la Biblia, qué torpe eres. Y vas a escuchar acerca de cómo trabajar con tu familia. Haz feliz a tu familia, llévala a la playa, cómprale un bikini a tu hija, cómprale un salvavidas a tu hijo.
¿Qué vale más? ¿Que tus hijos conozcan el mar o que los vayas a encerrar 3 días ahí a escuchar la Biblia? Bueno, lo que a ti te está salvando y lo que tú crees que salva a tu familia es lo mismo que está condenando a aquellos que desprecian lo que tú estás haciendo hoy aquí. Porque seguro vas a encontrar familiares, amigos, conocidos que van a regresar bien morenitos la próxima semana de la playa y te van a decir, ¿tú qué hiciste estas vacaciones? Y tú vas a decir, me metí a un congreso ahí con un puñado de familias a hablar sobre Dios y escuchar qué plan tiene Dios para nuestras familias. Y te van a mirar y te van a decir, en vez de que aproveches estos días que tienes de no trabajar, en vez de que aproveches estos días de asueto que te da tu empresa o que te da tu escuela. Pero ellos no entienden que tú estás trabajando para salvar tu casa. Y lo mismo que está salvando tu casa, los está perdiendo a ellos por todo el desprecio que tienen hacia lo que tú estás haciendo. Y llegó, ese es el último verbo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y llegó a ser heredero. Entonces tuvo una recompensa. Entonces mira, Noé no se limitó a creer la advertencia, porque está muy bien creer las advertencias. Yo no me olvido de lo que el hermano Otto decía acerca de la venida del Señor. Él decía, muchos saben que Cristo viene. Muchos creen que Cristo viene, pero son muy pocos los que se preparan para su venida. Y eso es una gran verdad. Muchos leemos, escuchamos, aprendemos, pero muy pocos obedecemos. Noé no se limitó a creer, obedeció. Noé no se conformó nada más con decir quiero obedecer. Construyó. Hermanos, esa es la parte más difícil de la vida cristiana, la construcción. Porque la construcción, hermano, implica un montón de cosas. El arca, hermano, no descendió del cielo. Dios no mandó aquella gran construcción. No digo barco y estoy tratando de evitar decir barco porque no era un barco. Era simplemente una construcción, un submarino, algo para navegar. Pero no era un barco, no es el tema. Ayer estudiando esto me desvié y me puse a investigar cómo era el arca. No me voy a desviar aquí contigo. E incluso hasta me atreví a tratar de hacer una imagen de cómo pudo haber sido el arca, pero no me distraigas, eso fue la desvelada de anoche, no voy a desvelar contigo hoy otra vez. Pero el arca no la puso Dios ahí, hermano. No mandó ángeles, hermano, a poner esa gran construcción. Se tardó, hermano. ¿Cuántos años se tardó? ¿Alguien se acuerda? 100 años. 100 años. Así que, hermano, fue una labor bien ardua, bien extensa. Y nosotros queremos, hermano, en 3 días de congreso de familia, que nuestra familia cambie. Y queremos que nuestros hijos con 3 días de congreso se acerquen al Señor. Y queremos que nuestro esposo, quizá con un fin de semana, cambie su manera de pensar. No, hermano, es un trabajo arduo. ¿Qué habrá pasado en 100 años? ¿Cuántas veces la esposa de Noé le pudo haber dicho, esto no lo entiendo, simplemente no te entiendo, Noé, ¿por qué estás aquí haciendo esto? En esos 100 años los hijos empezaron a crecer y a lo mejor al principio muy entusiasmados, pero de repente hubo momentos donde los hijos se distrajeron. Uno con una muchacha, otro con los amigos, otro con la moda. En esos 100 años pudo haber pasado un montón de retos. El propio Noé pudo haber tenido momentos de depresión donde sencillamente no quería agarrar el martillo. Y decía, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto leer? ¿Para qué tanto congregarse? ¿Para qué tanto servir? Y pudo haber tenido momentos de flaqueza. 100 años, hermano. Pero al final, ahí estaba el Señor alentándole de alguna forma. Y él estuvo ahí, volviendo otra vez al trabajo, volviendo otra vez a la construcción, volviendo a involucrar a sus hijos,
volviendo a tratar de motivar a su esposa, o quizás su esposa motivándolo a él. No sé por qué me sospecho que eso era lo más seguro. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 8 al 10. Pero Noé, Génesis capítulo 6, versículo 8. Ok. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos. ¿Dónde comienza todo, hermano? ¿Dónde comenzó todo ese trabajo de Noé? ¿Sabes dónde comienza? Con la gracia de Dios. No comenzó con su inteligencia, no comenzó con su capacidad. Dios no escogió a Noé porque fuera hábil en la carpintería. Dios no escogió a Noé porque fuera hábil en la ingeniería. Dios no escogió a Noé ni siquiera porque fuera maestro en teología o en enseñanza bíblica, ni porque fuera un ministro. Sencillamente la palabra dice: Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Y qué es la gracia, hermano? La gracia sencillamente, hermano, es el favor inmerecido de Dios. La gracia es la decisión libre y amorosa de Dios para poner sus ojos sobre quien Él quiere. Entre todos, hermano, todos los que estaban en el mundo, Dios miró a Noé. No había hecho nada Noé, ni bueno ni malo, como dice Pablo en Romanos acerca de Jacob. No había hecho ni bueno ni malo, pero Dios lo escogió. Noé halló gracia. Pero esa gracia que Dios tuvo de Noé, cuando Noé la recibe, produjo algunos efectos en él. Yo quiero que notes estos pequeños detalles. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y alguien podrá decir: ahí está la razón por la que el Señor escogió a Noé, porque era justo y era perfecto. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: Noé halló gracia, y porque halló gracia fue hecho justo. ¿Lo ves? Porque halló gracia fue llamado justo, no porque él era bueno, no porque él había hecho algo, sino porque en la gracia de Dios el Señor lo justificó. Y después dice: era perfecto entre sus contemporáneos. Pero no quiero que te confundas, hermano. Esta expresión de perfección no está hablando de que él no cometía ninguna clase de error. Lo que nos quiere decir la palabra aquí es que sencillamente él era diferente a todos los demás que estaban en su generación. Estoy tratando de encontrar, porque hay una nota acerca de ese pasaje. Seis, 8. ¿Sí es el que leí? Perdón usted, dame un minutito. Ok, no sé qué versión tengas tú, pero hay unas versiones que no traducen perfecto, sino traducen íntegro, irreprochable. Por ahí hay otra versión. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que él era un hombre que de alguna manera se estaba evidenciando el trabajo de Dios. Él era íntegro, era irreprochable. No habla de una perfección en el sentido de que no cometía pecados. Eso es lo que quiero decir. No habla de una situación de que él no cometía pecados o que no cometía errores, sino que era intachable, era íntegro. Es decir, tenía un carácter firme, tenía un carácter decidido.
delante de Dios. En otras palabras, él tenía un sí para su sí y un no para su no. En otras palabras, él combatía toda esa corrupción, toda esa violencia, toda esa maldad, aunque no significa que no estaba siendo influido, pero él la combatía. ¿Por qué? Porque había recibido la gracia, porque había recibido la justicia. De alguna manera, entonces, ahora esa perfección era el propio trabajo de Dios en su vida para poder resistir a todo el embate de su propia generación. Ok, entonces, esta integridad era el hecho de que mientras todo el mundo se burlaba, él perseveraba. Mientras todo el mundo lo criticaba, él continuaba adelante. Mientras todo el mundo lo juzgaba, él no se detenía en el propósito que había recibido. Noé, hermano, no hizo las cosas buscando el aplauso, no hizo las cosas buscando el reconocimiento, no hizo las cosas buscando que la gente lo admirara. Él solamente quería obedecer. La gracia que recibió lo hizo justo. Y por causa de la gracia recibida, no fue condenado con todo el mundo cuando vino la destrucción. Y eso es algo que nosotros estamos aquí bien identificados. Porque por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, nosotros no somos condenados con el mundo. A causa de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, hemos sido llamados justos por la justicia de Dios. Y a causa de esa justicia de Dios, nosotros no vamos a la condenación eterna, sino por la justicia de Dios vamos a la vida eterna. Y eso es algo por lo cual deberíamos estar muy agradecidos. Por favor, vamos un capítulo adelante, Génesis 7. Entonces, capítulo 7, versículo 7. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Amén. Y luego más adelante en el versículo 13 empieza a hablar del diluvio, cómo empieza a introducir a todos los animales. Pero el versículo 13 dice, desde el 12, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Yo no sé si tú notaste en el versículo anterior que leímos que no es llamado justo, no es llamado perfecto. Luego dice que Noé siempre andaba con Dios, es decir, tenía una vida de relación con Dios. Eso también es muy importante. Y después engendró 3 hijos. ¿Por qué es interesante esto? Porque al menos en la manera en que el autor de Génesis nos narra la descripción de los acontecimientos, Noé halló gracia, Noé fue justificado, Noé era íntegro, Noé tenía comunión con Dios, y entonces menciona a sus hijos. ¿Por qué es importante? Porque sus hijos pareciera que son la continuación, son el resultado de un hombre que había recibido todos estos beneficios de Dios. En otras palabras, los hijos de Noé no fueron solamente el resultado de pasiones, de accidentes sexuales, de deseos del propio corazón, sino fueron parte de un propósito y un plan de Dios para que en ellos fueran depositadas esa gracia, esa justicia, esa integridad y esa comunión. Por eso cuando ahora viene el final de la construcción del arca, ya estamos ahora cuando el arca ya fue terminada, 2 veces en el mismo capítulo, como una repetición necesaria, como un énfasis de Moisés, a quien se cree que fue el autor de este libro,
va a describir qué pasó. Y entró Noé al arca. Pero lo más valioso es que con él entraron sus hijos. No entró solo. Pero lo más valioso es que su mujer acompañó, empujó. Me gusta esa imagen, hermano, porque me da la impresión de que es el padre adelante, los hijos en medio y la mamá empujando a los hijos. Entra Noé, entran los hijos, entra la mujer. Y como los hijos ya habían pasado 100 años, obviamente en esos 100 años, ¿qué pasó en esos 100 años? Se casaron esos hijos. Y también la mujer, la esposa de Noé, jaló a las nueras. Esas que no estaban en el esquema primario del plan, pero que ahora, por causa de haber entrado en la vida de los hijos de Noé, ahora también ellas alcanzaron esa misma gracia salvadora. Amén. Entonces, déjame apurar porque creo que estoy alargando mucho la historia. En el versículo 13 dice: ese mismo día entró Noé al arca. Ahora da los nombres de los hijos: Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellas. Entonces, hermano, Dios no construyó solo una embarcación de madera impresionante. Construyó un refugio. Construyó un lugar de salvación. Construyó un medio de rescate para él que halló gracia, pero también para sus hijos. Escucha esto. En el momento en que Dios dijo: y Noé halló gracia, y en el momento en que el Señor extendió esa gracia, en ese momento ya era salvo. Dios pudo haber tomado a Noé como tomó a Enoc, ya había pasado, ya había un testimonio de un hombre que había sido arrebatado, y Dios pudo haber tomado a Noé y tomarlo y arrebatarlo. Sin embargo, aquí tenía un plan diferente y tenía un mensaje diferente que darnos. ¿Cuál era ese mensaje diferente? Que Dios también quiere salvar familias enteras. Entonces ahora le dice a Noé: Noé, tú ya tienes la gracia, tú ya eres justo, ahora construye un arca. Pero quiero que entiendas, hermano, muchos hemos dicho: Noé construyó un arca para salvar a los animales. Créeme que no. Los animales fueron un plan añadido. Según Hebreos, según el autor de Hebreos, el propósito central del arca de Noé fue para salvar a su casa. Los animales, hermanos, fue un plan de Dios para preservar la creación en la tierra. Pero no era el plan primario. El plan primario era salvar a su casa. Así que cuando vemos ahora que ya comenzó a llover, hermano. La escena en el capítulo 13 es: ya comenzó a llover. En ese momento ya hay gente por allá que está diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué significa? Hay señales en el cielo. Porque, hermano, la lluvia en ese momento era una señal del cielo. Hermano, ¿cuántos saben? ¿Cuántos se enteraron que el día de ayer un meteorito de gran tamaño estuvo a punto de caer en la Ciudad de México? ¿Cuántos se enteraron? Ok, muy pocos. Un meteorito de gran tamaño iba a caer en el centro de la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México, no sé exactamente, pero en la zona urbana de la Ciudad de México. No sé qué pasó, hermano. Ese meteoro se desvió. Cuando tú ves el video que se tomó desde no sé qué montaña o qué cerro, él está cayendo y hace este movimiento así. Y el meteoro se va y cayó en zona despoblada. De hecho, se ve una luz ahí. Ya sabes, los conspiranoicos dicen que fue un ovni. Otros dicen que fue el gobierno que mandó algo. Yo creo que fue un ángel, hermano. Yo creo en ángeles. Yo no sé tú, pero yo sí creo en ángeles. Ahorita quizá estuviéramos hablando de un meteoro que afectó a alguna ciudad, alguna parte de la Ciudad de México, pero eso no pasó. Gloria a Dios. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque esas señales, hermano, cuando cayó la lluvia, seguro que los que estaban alrededor, en las ciudades cercanas, dijeron: esto es una señal. ¿Qué significa? Noé estaba tranquilo, sentado
en un gran auditorio, disfrutando de la protección de Dios con sus hijos, con su esposa y con sus nueras, en la seguridad del arca de justicia que para ti y para mí se llama Jesucristo. Entra tú y toda tu casa, versículo 1, quiero que vayas ahora al versículo 1 de ese mismo capítulo 7. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú solo eres justo delante de mí en esta generación. Una vez más, solo tú eres justo, pero ya antes vimos que esa justicia vino por la gracia de Dios. Solo tú eres justo. Entra tú y toda tu casa delante de mí, porque solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Hermano, Jesucristo dijo que cuando Él venga va a ser como la generación de Noé. Y en la generación de Noé tú sabes todo lo que había. Pero en la generación de Noé había una familia que Él salvó. En cada generación el Señor quiere salvar familias. La pregunta es, tú y yo vamos a ser las familias que se van a salvar en esta generación porque somos justos por la sangre de Cristo. Hermano, la familia de Noé no era buena, perfecta, no era impecable. Seguro, hermano, que Noé y su esposa tuvieron muchos problemas, tuvieron muchas discusiones, tuvieron muchas diferencias. 100 años de matrimonio, bueno, más de 100 años de matrimonio, hermano, imagínate. Seguro, hermano, que era una familia que no se ponía de acuerdo todo el tiempo. Los hijos querían hacer una cosa, los papás querían hacer otra. Ahora imagínate cuando llegaron las nueras. En algún momento llegaron las nueras, hermano, y las nueras empezaban a decir, sí, la suegra quiere más a la esposa de Jafet. Entonces no era una familia impecable, era una familia con dudas. ¿Cuántas veces en 100 años llegaron a tener dudas? ¿Cuántas veces en 100 años llegaron a tener miedo, incertidumbre? ¿Cuántas veces en 100 años tuvieron buena cosecha o cuántas veces en 100 años tuvieron sequía? Así que, hermano, todas las cosas que pasan en una familia, seguro que pasaron en esta familia. No era una familia perfecta. Sin embargo, toda la familia entró al arca cuando vino el juicio. Y eso, hermano, es lo que debemos de poner en nuestra mente hoy. Tu familia no es perfecta, tu familia tiene un montón de debilidades, de fracturas, de heridas, de discusiones, de diferencias, de subidas, de bajadas. Ayer que presentaba el pastor Jorge esa imagen de todas las familias que ahora dicen que hay, yo digo, qué ganas de tratar de hacer todo un esquema de no sé cuántas representaciones de familia solo para incrustar entre todas ese 0.6% de homosexuales. Porque, hermano, las demás formas de familia ya las conocíamos, ya todos sabíamos que esto es familia. Dos papás con sus hijos, una mamá con sus hijos, un papá con sus hijos, abuelos que por alguna razón tuvieron que criar a los nietos. Eso ya lo sabíamos. Toda la vida hemos sabido que esto es familia. Solo para insertar el 0.6% de homosexuales, nos tratan de vender, hermano, una píldora, dorar una píldora, para hacernos creer que hay 20 y tantos tipos de familia. Hermano, lo importante no es cuántos tipos de familias hay. Lo importante es si la familia se está trabajando para que la familia entre al refugio de la justicia de Dios o no. Y cuando esa familia salió del arca, hermano, salió como un testimonio tangible, como un testimonio palpable de que la fe en la voz de Dios y que el trabajo en los asuntos de Dios, en el propósito de Dios, vale la pena. Tu familia no es perfecta, pero si tu familia está fundamentada en Cristo y si tu familia está fundamentada en la palabra de Dios,
entonces tu familia va a ser un testimonio, hermano, no de perfección, pero sí de una familia que está en la justicia de Dios. El favor de Noé, el favor de Dios en Noé cubrió a toda su casa. Así que la integridad de uno en la casa, ¿quién será? ¿El papá, la mamá, los hijos, los abuelos o quizá todos? Pero solo la justicia de uno. Y cuando hablo de justicia me refiero a su participación en el plan de Dios para su familia, puede hacer que todos puedan salir adelante. La fe, hermano, al igual que Noé, siempre tiene un martillo en la mano. La fe no espera condiciones ideales. Comienza con lo que tienes y con lo que Dios te ha dicho. Vamos con Lot, si no el tiempo nos va a comer. Vamos con Lot. Lot, el justo que perdió su casa en Sodoma. Dice la palabra el apóstol Pedro. Mira, ¿quién habla de él? El apóstol Pedro cita la historia de Lot en el capítulo 2, versículos 7 al 8 de su carta, de su segunda carta. Dice así: y si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Hermano, Lot también es llamado justo. Y vemos que Lot, hermano, tenía su conciencia viva. ¿Qué significa esto? Que él se daba cuenta del lugar donde vivía. Él se daba cuenta del pecado que había ahí. Él se daba cuenta de la perversión en la que recorría todas las calles. Lot también es llamado justo. ¿Qué significa eso? Que él recibió la gracia de Dios. Él recibió la gracia de Dios, hermano. Desde el momento en que él sale con Abraham de Ur de los Caldeos, desde ese momento vemos que Dios tenía un plan con Lot y que la gracia de Dios estaba con Lot. Lot había sido justificado. Y dice que él afligía su alma por lo que veía, por lo que vivía entre todos los sodomitas. Y su alma estaba atormentada por las noticias que miraba en la radio, que miraba en las redes sociales, cuando escuchaba que habían violado por allá una familia, que habían matado por allá unos muchachos, que había marchas de homosexuales y hacían el día del orgullo gay. Él afligía su alma. Sin embargo, su liderazgo estaba dormido. Era justo, tenía la gracia, pero estaba dormido. Sabía lo que pasaba y podía señalar lo que estaba equivocado, pero estaba dormido. Sentía dolor por los pecados, pero seguía dormido y no actuaba con decisión. Vivía demasiado cerca de la inmundicia. Sodoma y Gomorra, hermano, era una gran ciudad, hermano. De hecho, eran dos grandes ciudades, hermano, que compartían frontera. Por eso es que se mencionan juntas. Algo así como Ciudad de México y Estado de México. Así de cerca y así de pervertidas. Sin embargo, el problema es que no solo toleró lo que miraba alrededor, sino que lo toleró en su casa. Nunca lo confrontó abiertamente, pero lo peor de todo, nunca lo confrontó tampoco en su propia casa. En vez de ser un líder que corrigiera, que denunciara, y en vez de ser un padre que advirtiera y corrigiera a sus hijos, decidió permanecer callado. Y cuando vino el juicio, así como un día empezaron a caer gotas de agua y dijeron, ¿qué significa esto? Un día en Sodoma y Gomorra comenzaron a caer gotas, pero de fuego. Ahora, lo más interesante, hermano, es que cuando eso comenzó, cuando vino esa advertencia, porque también fue advertido,
al igual que Noé, Lot fue advertido. Viene juicio. Vinieron 2 ángeles, lo advirtieron. Pero ¿sabes qué pasó? Él no puso manos a la obra. De manera contraria a Noé, él no puso manos a la obra. Él no tomó el martillo. Cuando vinieron los ángeles y le dijeron, viene un juicio, esta ciudad va a ser destruida, sal con toda tu familia. Él dijo, no, primero entren a mi casa, primero cenemos, primero tomemos un cafecito. Y cuando introduce a los 2 seres, tú sabes la historia, toda la ciudad vino cuando vieron esos hombres celestes y le decían, sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Y tú sabes la historia, hermano. Yo sé que esto lo sabes de memoria, pero ¿de qué te habla cuando Lot le dice, no hagan esta afrenta a estos hombres, les entrego a mis hijas? A ver, ¿cómo? No nada más no adviertes a tus hijas, sino que además estás dispuesto a que ellas puedan ser parte de este sistema. Su corazón se afligía por el pecado. Su corazón se dolía por toda la maldad que veía. Pero en vez de advertirle a sus hijas y decirles, hijas, no convivan con estos, pongan cuidado donde se mueven, pongan cuidado cómo se visten, cómo hablan, estamos en una generación perversa, ustedes son diferentes. No, dijo, ustedes son iguales, hijas. Y entonces seguramente sus hijas dijeron, estamos confundidas. Mi papá dice que somos cristianos, pero no le importa que nos vistamos, que hablemos, que vivamos y que practiquemos. Hermano, es increíble escuchar de movimientos de iglesias cristianas donde se mira con naturalidad que los jóvenes tengan sexo antes del matrimonio. Porque dicen, bueno, es que ¿cómo les vamos a exigir a los muchachos si esto es así como se vive hoy? Y desde los púlpitos. Hermano, yo una ocasión tuve una plática con un pastor que la verdad me quedé asustado, porque su hijo adolescente empezaba a tener inquietudes, dudas, preguntas, y él me dijo, mira, no supe cómo responderle. Lo más que pude hacer fue seguir el consejo de otro pastor y regalarle un condón con punta de diamante. ¡Qué estupidez! ¡Qué tontería! Eso es exactamente lo que hizo. Me aflijo, sí, hay pecados y estamos en una generación difícil, pero mi hijo tarde o temprano se va a enfrentar a que una mujer lo va a querer llevar a la cama, así que lo que mejor voy a hacer, como mi hijo es tan tonto que no puede entender el mensaje de Dios, entonces le voy a dar un condón para que por lo menos no me haga abuelo. Y si me hace abuelo, ¿qué van a decir del pastor que su hijo ha metido las 4 patotas? Eso fue lo que no hizo Noé. Perdón, Lot. Eso fue lo que no hizo Lot. Lot no le advirtió. Lot no le comunicó a sus hijas. Yo me pregunto, ¿y sus hijas cómo estarían? ¿Estarían llenas de miedo diciendo, ay, no papá, no sé, no? O estarían diciendo, sí papá, no te preocupes, ahí están mis cuatas, ahí están mis amigas también. Cuando vinieron estos 6 le dijeron, saca tu casa. ¿Y sabes por qué sacó a su casa? Esto es bien interesante. Sacó a su casa porque hubo uno que intercedió por él. Abraham intercedió por Lot, porque sabía que estaba a su sobrino y le dijo, Señor, ¿matarás a toda una ciudad? Si hubiera 50 justos, si hubiera 40 justos, si hubiera 10 justos. Y cuando llegó a 10 justos, no me quiero tardar mucho en esto, pero tú ve tu Biblia con calma y te vas a dar cuenta, hermano, que eran 10 los que tenía que salvarse. Eran 10. Por eso es que Abraham se detiene ahí. No era solo Lot y su esposa y sus 2 hijas. Cuando tú lees más adelante el pasaje ahí en el capítulo 19 de Génesis, te vas a dar cuenta que hay un versículo que dice, y los ángeles le dijeron, saca a tus hijas, las que tienes en tu casa. ¿Qué significa eso? ¿Que había más hijas? Ok.
Y en ese mismo capítulo hay un versículo, creo que es un poco antes, que dice: y los yernos de Lot se burlaron de él y no quisieron salir con él. ¿Qué significa eso? Que tenía yernos con los que se iban a casar sus hijas. Eso dice la palabra. Entonces había 2 yernos. Y en ese mismo versículo dice: dile a tus hijos, a tus hijas y a tus yernos que escapen. ¿Cómo? Había hijos y había hijas. Entonces estaba estaba Lot, estaba su esposa, ya van 2. Estaban las 2 hijas que estaban en su casa, ya van 4. Había 2 yernos, por lo tanto había 2 hijas que se iban a casar con estos 2, ya van 4 más, van 8. Y menciona hijos varones. Solo por deducción matemática, en base a la intercesión de Abraham, debieron haber sido 2 hijos, dando un total de 10. Cuando viene el juicio, los ángeles tomaron arrastras. Así, arrastras. Tú eres justo. La gracia de Dios está sobre ti. No por tus méritos, Lot, no por tus capacidades, sino solo por gracia eres justo. Y el que es justo está en la mano de Dios. Así que los ángeles sacaron a arrastras, literal, dice que lo tomaron por los brazos, a él, a su esposa y a las 2 hijas que estaban en su casa. Qué importante, varones, jóvenes, señoritas, estén bajo la casa de sus padres, estén bajo el cuidado de sus padres, porque esas 2 hijas que estaban en la casa, solo por estar en ese momento en el lugar donde sus padres estaban, fueron salvas. Sus otras hermanas no. Sus otros hermanos no. Eso también es interesante, hermano. Aquí hay implicaciones bien fuertes, porque eso quiere decir, hermano, que no todos los que están en nuestra casa van a ser salvos, sino aquellos que sean alcanzados por la gracia y la justicia de Dios. Ahora, la esposa de Lot y las hijas de Lot fueron alcanzados por la gracia de Dios, pero, hermano, hubo consecuencias con ellas, porque aunque fueron rescatadas todas del juicio que vino sobre Sodoma, la palabra dice que su esposa se convirtió en sal cuando volteó hacia atrás. Jesucristo mismo, hermano, ¿qué valor tendrá? ¿Qué valor teológico de enseñanza tendrá la esposa de Lot que Jesucristo dice: acuérdense de la mujer de Lot que se convirtió en sal? Como que Jesucristo dice: esa mujer no fue hecha sal nada más como una anécdota. Hay una enseñanza, hay una ilustración. Ustedes deben de salir, ver al Señor, caminar con el Señor y no mirar atrás. Y la palabra dice que las hijas de Lot, cuando ya estaban en la montaña, fuera del juicio de Dios, aunque estaban fuera del juicio de Dios del fuego en Sodoma y Gomorra, fueron impactadas, fueron contaminadas, y ellas fornicaron con su padre, emborrachan a su padre y dan a luz 2 hijos que se convirtieron después en tribus que les causaron grandes dolores de cabeza al pueblo de Israel. Los moabitas y los amonitas. Quiere decir que ellas salieron físicamente de Sodoma, pero nunca espiritualmente Sodoma salió de ellas. Eso significa que uno puede ser cristiano justo, un padre, una madre, pero no estar al pendiente de cuánto se está metiendo Sodoma en el corazón de nuestros hijos y cuánto estamos trabajando para sacarles a Sodoma del corazón de nuestros hijos. Terminaron siendo dos mujeres ya fuera del juicio, fuera de Sodoma, pero imitando la perversión de la ciudad. ¿Dónde aprendieron que se podían emborrachar? ¿Dónde aprendieron que podían fornicar? Al parecer hubo más miembros de la familia de Lot que terminaron afectados, que terminaron con diferentes grados de corrupción que aquellos que fueron rescatados. Porque el propio Lot, hermano, fue rescatado.
y de todo lo que se afligía, hermano. Esto es bien dramático. Porque de todo lo que afligía su alma, porque dice que él estaba en la puerta de la ciudad y veía, y veía, y veía, y veía, y veía, y decía, qué mal está esta ciudad, qué perversión, qué maldad. Pues todo lo que le dolía a su alma terminó ocurriéndole en su propia casa. ¿Cómo habrá sido el corazón de Noé cuando vio que todo lo que él miraba y le afligía su corazón, borracheras, vicios, adicciones, adulterios, fornicaciones, muerte, dudas, todo, hermano, terminó ocurriendo en su propia casa? Podemos ser justos. Esto es la lección y es bien fuerte, hermano. Podemos ser justos por la gracia de Dios y aún así perder la casa. Si no corregimos con amor, si no disciplinamos con intención. Ayer se dijo, lo dijeron 2 o 3 de los predicadores de ayer. ¿Cuántos estamos caminando por lo que nuestros hijos quieren y porque queremos a nuestros hijos verlos felices, en vez de realmente decir qué es lo que opina Dios para construir o corregir a nuestros hijos en base al pensamiento de Dios? Ayer alguno de los predicadores hablaba de que los hijos son los que jalan a los papás en vez de los papás a los hijos, y eso pasa en las iglesias. Hay muchos padres que no van a una iglesia porque no tienen clase para niños, o dejan ir a esa iglesia porque no tienen otros jovencitos o señoritas con los que puedan convivir. Y aunque esas son cosas valiosas, no se paran a juzgar si hay buena doctrina, si es cristocéntrica. El que vive cerca del pecado y no lo confronta, va a terminar perdiendo la fuerza para rescatar a los suyos del mismo fuego del pecado. Vivimos cerca del pecado, hermano, aceptémoslo. Igual que Noé, igual que Lot. Porque no podemos decir que Noé vivía en una condición más positiva, no, vivía en una peor que Lot. La diferencia fue la decisión. La diferencia fue en la actuación de uno y del otro. Vivimos cerca del pecado. Vemos el pecado en la televisión. Hermano, yo le pido al Señor que no permita que se cauterice nuestra mente cada vez que vemos hoy la televisión moderna, porque, hermano, nos quieren meter, hermano, que el lesbianismo y que el homosexualismo es completamente normal. No hay serie, no hay película en la actualidad que no quieran meternos esa idea como que si fuera completa, hasta en las caricaturas. Mire, hermano, Disney ya se está dando cuenta, porque está perdiendo millones de dólares a causa de tratar de meter esa ideología progresista en sus caricaturas, en sus últimas películas. Hoy se escuchan voces de que los directivos que en la actualidad están quieren dar marcha atrás y volver un poco al estilo que tenían hace unas décadas, que tampoco podemos decir que eran completamente inocentes, pero por lo menos no tenían esta influencia de inmoralidad sexual que hoy se empieza a vislumbrar, hermano. Estamos en el pecado, hermano, vivimos en un país lleno de sangre y nos hemos acostumbrado a que se escuchen balaceras por aquí, muertos por allá. Tenemos que decir a nuestros hijos, vives en un país ensangrentado. No pienses que México es un país donde puedes andar a las 11, 12 de la noche. No, no, no. No hay una ciudad en México donde un joven esté seguro, solo, a esas horas. No hay preparatoria, no hay universidad donde puedas estar seguro de que no van a tratar de meterte ideas contra Dios o contra tu identidad como hombre o como mujer. Así que estamos viviendo cerca del pecado. Tenemos que estar advirtiendo acerca de este pecado.
No puedes tú ver de manera normal que tus hijos digan groserías. Ayer mi hermano Josué hablaba de las groserías. Es que en mi escuela las dicen, sí, pero tu escuela no es tu modelo de vida. Es donde aprendes español, inglés, matemáticas, pero no es tu modelo de vida. Tu modelo de vida está en este libro. Y si ahí hablan a punta de groserías, no es tu modelo de vida. Es que todos ya en la secundaria y en la prepa ya todos tienen novio y se besan y se abrazan, pero tú no vas a la escuela para que te digan cómo debes de cuidar o cómo debes de ver tu cuerpo. Tu cuerpo y tu identidad, lo que tú vales como hombre y mujer, no te lo van a enseñar en las clases de secundaria ni de preparatoria. Porque tú eres hijo de Dios y la gracia de Dios está contigo. Hermanos, si nosotros no empezamos y si los jóvenes no se envalentonan para tomar este tipo de valores, de advertencias de Dios y actuar en consecuencia, vamos a terminar siendo sí cristianos, creyendo en la gracia de Dios, creyendo en la justificación sustitutiva de Cristo, creyendo en la doble imputación, creyendo en la redención y todo lo que significa, pero viviendo otro tipo de juicio. Porque a veces decimos, estoy en la gracia, ya no hay juicio para mí. Hermano, yo veo que Noé fue rescatado de un juicio mundial y que Lot fue rescatado de un juicio terrible contra un par de ciudades. Pero sí veo que hubo un juicio al final. La fe que no alerta, que no rescata, va a vivir consecuencias. La justicia que no guía va a dejar inseguro a la familia. Terminemos porque tengo 7 minutos. Proverbios 27, si me ayudan avanzando hasta Proverbios 27 ahí en las pantallas. Dice la palabra: el justo que camina en su integridad, cuán bienaventurados son sus hijos después de él. Oh, qué hermoso pasaje. El justo que camina en su integridad, cuán bienaventurados serán sus hijos después de él. Ahora, cuando pensamos en la integridad, obviamente no está hablando de una integridad propia, sino de una integridad adquirida por la gracia del Señor. Una integridad que está plasmada en los valores y en los principios de su bendita palabra. El contraste entre Noé y Lot entonces no termina en ellos. No es solamente ver a Lot y a Noé como dos ejemplos de dos personajes que fueron justos y entonces ver solamente cómo uno obedeció y el otro no, sino ver las consecuencias que vinieron después. Los hijos de Noé llenaron la tierra. Y aunque vemos que hubo uno que también tuvo rasgos de debilidad, y aunque vemos que Noé tampoco era infalible, porque cuando sale del arca terminó embriagándose, y eso no es un asunto para justificar la embriaguez de Noé, sino más bien para darnos cuenta que Noé no era Jesús, Noé no era Cristo. Si Noé no se emborracha, hoy muchos estarían pensando que Noé era un salvador. No, Noé no fue el salvador. El salvador fue Dios y el arca. Noé solamente fue un escogido para participar de esa salvación, igual que tú y que yo, igual que cualquier pastor. Los pastores, tú y yo, no salvamos a nadie. Quien salva es Dios a través del arca, y el arca es Jesucristo. Y nosotros somos sus escogidos que podemos trabajar en ese proceso para ayudar a otros también a que sean salvos, comenzando con nuestra propia casa. Pero eso nos enseña entonces que Noé no era el salvador, cometió errores, y aunque uno de sus hijos también falla, el mensaje es muy claro. Sus hijos llenaron la tierra, sus hijos expandieron nuevamente la semilla del ser humano por toda la tierra.
Mientras que el mensaje de Lot, ¿cuál es? Él expandió una semilla que no quería expander. Una semilla de perversión y de inmoralidad a través de sus hijas que adulteraron o fornicaron con él. Noé formó una familia que atravesó el juicio. Vieron el juicio, sintieron el juicio, temblaron con el juicio, les dio miedo todo lo que estaba pasando alrededor, pero tomados de la promesa del Señor, salieron adelante. Lot fue arrastrado al juicio. Pensó que había sido librado, pero fue arrastrado. Qué triste, hermano, terminar con una esposa inmóvil, una esposa que ya no quería saber nada, un par de hijos muriendo en el fuego, otro par de hijas y yernos que se sospecha que también no quisieron saber nada de la libertad, y otro par de hijas que fueron liberadas, que fueron sacadas, pero con semillas. Y sabes que fue, y no fue una semilla de maldad, porque ellas, cuando tú lees la historia, no pareciera que fue una perversión lo que las movió. ¿Sabes qué las movió? El miedo. El miedo a no tener hijos. Qué tremendo. El miedo a no tener hijos. Uno fue justo, edificó sobre la roca. El otro fue justo, sí, pero construyó su casa junto a un abismo. Lo que quiero enseñarte hoy, ya terminando, es que tenemos la oportunidad de ser familias que podamos dejar un legado después de nosotros. Y ese legado hay que comenzar a hacerlo hoy, mientras todavía vivimos. Noé fue un hombre que caminó con Dios, te estoy dando ya un resumen, cuya fe fue visible, fue audible, fue reproducible. Sus hijos entraron al arca. Sus hijos vieron cómo clavaba cada tabla con obediencia, con santidad, con consagración. Y ellos en algún momento siguieron sus instrucciones, aunque no entendían toda la lógica de lo que Noé estaba haciendo. Lot, por otro lado, era un alma que se dolía mucho, un alma que lloraba. Perdón, hermano, si ofendo a alguien, pero esta imagen se me viene. Era un hombre que pasaba al altar y lloraba y derramaba sus lágrimas cada vez que se podía. Pero después regresaba a su lugar sin ninguna transformación para modificar la dirección de sus pasos. Sus hijas crecieron entre la inmoralidad y nunca vieron en él un llamado a la santidad. Siempre lo vieron como alguien que convivía con incomodidad, pero siempre convivía, terminaba conviviendo con el pecado. El Salmo 112, 1 y 2 dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hermano, esto describe muy bien a Noé, porque los 3 hijos de Noé fueron poderosos. Aún aquel que cometió una falta con su propio padre fue poderoso, tan poderosos que llenaron la tierra. En todo esto, hermano, hay una verdad ineludible. La fe que no se transmite se va a diluir. No cometas el error estúpido de aquellos padres que yo he escuchado, y algunos de ellos se llaman cristianos, de decir: yo no presiono a mis hijos. Cuando ellos crezcan y sean adultos, ellos decidirán en qué creer. No. Si tú eres un padre que ha tenido la gracia salvadora, la justicia de Dios, tú diles a ellos en quién creer. Porque tú sabes que en quien tú crees venció a la muerte, resucitó de entre los muertos. Es el único. No es un ídolo. La justicia que no se enseña en casa se va a evaporar cuando la cultura del mundo empiece a llenar la mente de nuestra propia familia. Y alguien puede decir que estoy predicando a los papás. No, hermano, esto es un mensaje a los líderes, a los pastores,
a los jóvenes que también están obligados como jóvenes cristianos a impactar a su propia generación. A cualquiera al que tú influyas, cualquiera que esté cerca de ti, que tengas que influirle tarde o temprano. Si tu justicia, si tú te llamas justo por la gracia de Dios y tu justicia no está dejando huella en alguien que te rodea o en aquellos que están cerca de ti, lo que tú estás haciendo es que el juicio caiga sobre de ellos. Lo vuelvo a repetir. Si tu gracia o la gracia que te ha justificado a ti no deja huella en los que están alrededor tuyo, lo que estás haciendo es permitiendo que el juicio caiga sobre de ellos. Así que, hermano, con todo lo que nos han dicho hasta hoy, tomemos decisiones en nuestro matrimonio. Tomemos decisiones con nuestros hijos. Tomemos decisiones aún en la relación con nuestros padres, porque también podemos influenciar a nuestros padres si ellos no son cristianos. El silencio que tú y yo tengamos acerca de la gracia que Cristo nos ha dado es determinante para que esta generación siga confundida o pueda hacer una gran diferencia. Martin Lloyd-Jones, voy terminando, ya me pasé del tiempo. Este teólogo de principios del siglo pasado, él dijo: el cristianismo no consiste en ser un hombre bueno, sino en ser un hombre regenerado que impacta a otros. No somos buenos, hermano. No somos perfectos. No somos infalibles. Ni tampoco te estoy diciendo que muestres una cara de lo que no somos. Mostremos nuestras fragilidades, mostremos nuestras debilidades, pero no nos cansemos de enseñar que por gracia somos salvos y que hay una vida hermosa y digna a través de lo que el Señor nos enseña y nos advierte en su bendita palabra. Terminemos. ¿Qué tipo de justo estás siendo tú? ¿Te recuerdas que te hice esa pregunta? No puedo terminar si no la resolvemos. ¿Qué tipo de justo estás siendo tú? Como Noé, construyendo una fe que puede salvar a toda tu casa, o como Lot, que sí sobrevivió al juicio, pero no pudo guiar a su casa fuera del fuego. Ambos fueron justos, ambos fueron rescatados, pero solo uno recibió la bendición para su descendencia. Una vez más, y termino. La fe que no se hereda, se olvida. La justicia que no se transmite, se diluye. Porque la fe no es solo algo que tienes que decirles a tus hijos que tienen que creer. Es algo que se vive. Y tan poderosa que se puede sembrar para que dé vida también en otros. Un arca es lo que necesitamos hacer, con valores cristianos, con testimonio de vida, con verdades bíblicas, con un Dios verdadero, que se alaba, que se adora, que se predica. Así que, ¿cuál es el mensaje final? No basta con ser salvo. Dios nos llamó a formar a los que son nuestros. No basta con tener fe. Dios quiere que martillemos todos los días y la modelemos. No basta con sentirnos incómodos con el pecado que hay alrededor. Dios quiere que lo confrontemos. Juan Bautista se sentía muy incómodo con el pecado, pero no nada más estaba como Lot. Hay pecado, hay violencia. Juan Bautista la confrontó. Mientras te pones de pie y nos preparamos para terminar, cuentan que un pastor, cuando le invitaban a un funeral y él iba a los funerales, él daba testimonio de que escuchaba muchas frases cuando alguien se moría. Muchas frases, seguro nosotros también las hemos escuchado. Frases como: mi papá era tan bueno, oh, mi esposo era tan trabajador, oh, mi mamá era tan cariñosa, vieras qué bien cocinaba. Mi abuelo era tan sabio, siempre decía cosas tan sabias. Pero este pastor decía que escuchaba todo ese tipo de frases, pero en muy pocos funerales se escuchaba:
gracias a su vida, hoy conozco quién es Dios.